Hola, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de las Tirpedermes y aquí venimos un día más a hacer una lectura de los cielos y dar un consejito de las cartas. Y es que hoy tenemos un tránsito súper importante, tenemos la entrada de Venus por el signo de Escorpio y bueno, pues vamos a estar levantando la carta desde Greenwich, que es la carta que vale para todo el planeta, vivas donde vivas, porque así podemos ponerle las casas, porque fijaros, el momento exacto en el que un planeta entra por el grado 00 de cualquier signo, se puede levantar una carta justo de ese momento y se pueden utilizar las casas astrológicas y todo, y nos muestra la entrada de un planeta por un signo, nos muestra un poco qué es lo que ese planeta nos va a querer enseñar durante esa estadía de ese planeta por ese signo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Venus entrando por el signo de Escorpio, que de por sí que nos puede dar. Pues mirad, Venus en Escorpio siempre nos va a poner en contacto con nuestros deseos más profundos, con nuestros deseos más inconscientes, o más secretos, o más prohibidos. Nos va a poner en contacto muchas veces también con nuestro mundo de vínculos, cómo nos vinculamos, pero desde nuestros apegos. ¿Qué apegos intensos tenemos a la hora de amar, o a la hora de vincularnos, o a la hora de ir a buscar las cosas que queremos? O sea, eso nos va a poner un poquito en contacto con las cosas que arrastramos un poco desde la sombra. Fijaros que es muy curioso, pero esta Venus nos queda en la cúspide de la casa 5, que además es la casa donde Venus goza. Y bueno, pues Venus en casa 5 siempre nos va a mostrar, nos va a hablar de qué cosas nos gustan, cómo disfrutamos de las cosas de la vida. O sea, es muy en la sintonía de Venus. Cómo nos vinculamos con nuestra propia creatividad, cómo nos vinculamos desde el romance, cómo vivimos el romance dentro de los vínculos, de las relaciones, cómo disfrutamos de lo que nos gusta. La casa 5 es la casa de nuestros placeres, de nuestros hobbies, la casa de nuestras creaciones, cómo nos dejamos llevar por nuestra creatividad, cómo nos vemos influidos por ella. Y todo ese tipo de cosas son cosas de casa 5. Entonces, es una Venus que está en Escorpio que nos viene a decir qué cosas hay que se ponen en el camino entre tú y todo esto, ¿verdad? O sea, qué cosas desde la sombra no te dejan, por ejemplo, desde la sombra, porque Escorpio siempre nos lleva a encontrarnos con nuestras propias sombras internas para que las trabajemos. Y a través de ese trabajo conseguimos empoderarnos un montón, porque ya no dependemos de esa sombra, ¿no? De esas cosas que nos condicionan. Entonces, Venus en Escorpio siempre puede llegar a poner luz a todo eso, especialmente en esta estadía, porque al estar en cuadratura con Plutón, por ciertos momentos puede haber cosas que nos hagan sentir cierta tensión interna. Y esa tensión interna, pues es lo que nos ayuda a, bueno, a de alguna manera trabajar todo eso, ¿no? O sea, es la tensión necesaria que nos impulsa, porque claro, como hay algo que duele, lo ponemos luz, o sea, lo podemos sacar a la luz porque de repente sentimos que hay algún tipo de cosa que nos molesta, que por dentro puede ser un poco incómoda. Entonces, tenemos esa Venus entrando en la casa 5 en el momento en el que Venus entra concretamente por el signo de Escorpio, que es la casa donde Venus goza y nos está diciendo, vale, vamos a ver qué tipo de sombras hay para que tú no puedas tener una predisposición sana hacia el romance, qué tipo de apegos tienes dentro de ti que puedes traer de otras vidas. Venus que está al lado del nodo sur, que ha puesto hace nada luz al punto oscuro del eclipse. Bueno, entonces nos puede estar en este periodo abriendo cosas que vienen del pasado, nodo sur, cosas que podemos arrastrar incluso de otras vidas, apegos, dependencias emocionales, pequeñas sombras que pueden estar dentro de nosotros, que pueden operar a un nivel muy sutil, de las que normalmente no somos conscientes. Y entonces, pues, esta Venus en cuadratura Plutón, durante esta estadía de Venus por el signo de Escorpio, puede ponernos la tensión necesaria que haga que podamos poner conciencia, que sacarlo a la luz. Fijaros que es decisivo que a la vez que esto sucede, tenemos el Sol en el signo de Sagitario, que una vez más nos está diciendo, bueno, pues es un momento para encontrar grandes verdades, es un momento para encontrar ese tipo de cosas, ¿verdad? Además es un Sol que está en un trígono a Quirón, que nos pone, al ponernos en contacto con esa herida, o sea, al ser capaces de desgranar nuestra propia herida representada por Quirón, pues con el Sol en Sagitario podemos llegar a encontrar nuevas verdades.
Además, fijaros que es curioso porque en el momento en el que sucede, el Sol y la Luna están en el cuarto menguante, es decir, falta justo una semana, 7 días, para que haya una luna nueva. Y cuando estamos en el cuarto menguante, ya se nos está hablando de que hemos pasado todo un ciclo casi entero de la luna, o sea, nos queda solo, si digamos que la luna, el ciclo de la luna lo podemos dividir en 4 cuartos, pues estamos en el último periodo, es decir, Venus al lado del nodo sur y en un cuarto menguante, esto nos está hablando de, vamos a crear una retrospectiva acerca de los vínculos que hemos tenido, las relaciones que hemos tenido, cosas que nos ha llevado, cómo hemos disfrutado del romance hasta ahora, cómo hemos disfrutado de los placeres de nuestra vida, cómo hemos dejado que fluya a través de nosotros nuestra creatividad. Todas esas cosas, pues, ¿qué cosas hemos hecho en el pasado que nos hayan dificultado, impedido podernos dedicar a disfrutar de nuestra creatividad? Y fijaros que la creatividad no es solo para artistas, porque tú puedes tener cualquier problema normal y corriente en tu vida diaria y solucionarlo a través de la creatividad. Pero si nos dejamos llevar por esa Venus en Escorpio, nos puede haber mostrado que miedos, Escorpio, te podían estar frenando para que tú no dejaras vía libre a tu propia creatividad, ¿verdad? A dar solución a los temas con creatividad, desde el buen rollo, disfrutando. Venus tiene que ver con todo eso, con creatividad, con buen rollo, disfrutando, buscando la armonía, el equilibrio. Pero claro, Venus en Escorpio es qué miedos subconscientes te han podido estar frenando para que tú no dejes que eso fluya. ¿O qué apegos en el mundo de lo vincular te han estado condicionando para que tomes malas decisiones en cuanto a los temas de romance, de vínculos, de relaciones? Incluso por ser la casa 5 podría ser qué tipo de apegos puedes tener o qué tipo de sombras que no te permiten disfrutar con tus amigos íntimos y cosas de esas, porque la casa 5 pueden ser los amigos íntimos y demás, ¿verdad? Entonces, tenemos una Venus que además nos cae al lado de Palas Atenea, que nos dice, bueno, pues es un momento importante para que tú traces planes realistas. ¿Vale? Para que tú seas un poquito estratega y te des cuenta, o sea, digamos que Palas Atenea es un asteroide que tiene mucho que ver, por ejemplo, con una inteligencia muy despierta, una inteligencia que nos sirve un poco para la estrategia, o sea, era la diosa de la sabiduría en la guerra, en las batallas, que eso bien se puede dedicar a cómo podemos tener cualquier tipo de tema que solventar o solucionar en nuestra vida y podemos tener la inteligencia tan despierta como para darnos cuenta, trazar una serie de pasos que nos lleven a salir de ahí y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, recapitular temas de pasado para poder poner conciencia, poner luz, para enfrentarnos a las cosas que nos frenan, a nuestros miedos, a la parte que está en sombra, para así poder tener pues cosas que nos está pidiendo Venus, porque aunque haya trabajos que a veces son un poco difíciles de hacer, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Pues poder tener vínculos más sanos, poder dar rienda suelta a nuestra creatividad para utilizarla en nuestra vida, sin tener miedo, sin que el miedo nos paralice o nos lleve a frenarnos, para generar autoestima, para darnos un correcto valor a nosotros mismos, para tener una vida más armoniosa. Todo eso son cosas de este tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, también es significativo que además esa Venus le está lanzando un trígono casi partil a Saturno en Piscis, que eso nos está diciendo que todo este tipo de cosas, fijaros, Venus en Escorpio, Saturno en Piscis, a través de enfrentarnos a nuestros puntos de sombra para buscar ese equilibrio, esa felicidad superior, ese trabajarnos a nosotros mismos desde poner conciencia a las cosas que dentro de nosotros no están funcionando, con ese trígono a Saturno en Piscis nos está diciendo, muy bien, pues a través de enfrentarte a todo ese tipo de procesos, lo que hay en clave aquí va a ser una gran madurez, porque Venus en trígono a Saturno desde signos de agua nos habla de eso, de madurez emocional, de aprender a ser más, a gestionar uno sus emociones de una manera más coherente, atreviéndonos a enfrentarnos a esas sombritas o esas cositas, ¿verdad? También nos promete aprender a generar estructuras en nuestra vida más sanas, porque claro, si tú tienes un emocional más sano, más equilibrado, pues obviamente la estructura que formes en base a eso va a ser mucho más sana, vas a poder poner cimientos que superen el paso de los tiempos, que es lo que nos dice Saturno. Luego, por otra parte, además, tenemos a la Luna en el signo de Virgo, con lo cual aquí nos está diciendo, bueno, para esto va a ser muy importante, para este trabajo, pues por ejemplo, racionalizar nuestras emociones, ordenarlas,
poner orden en el día a día dentro de nuestro mundo emocional, hacer limpieza de baúles, de mochilas, del pasado. Fijaros que es una luna que está menguante, que ya le queda una semana de nada para cerrar su ciclo, o sea, limpiando mochilas emocionales, cerrando ciclos a través de ser objetivo, estudiar con detalle las cosas, racionalizarlas. Encima está en un trígono espléndido al planeta Mercurio, que desde Capricornio está diciendo, pues perfecto, o sea, organízate a nivel mental, racionaliza lo que sientes, mira con detalle las pequeñas cosas. Y encima, tanto Mercurio como la Luna se cierran en un gran trígono de Tierra con el planeta Júpiter, que además esto nos habla de generar abundancia en nuestra vida, a través de ordenarnos, recapacitar, ser más conscientes. Ese Júpiter lo que promete es mucha expansión, que sucedan cosas a nivel material dentro de nuestra vida que nos hagan sentir que somos abundantes. Entonces, fijaros qué positiva es esta entrada de Venus por el signo de Escorpio, que si bien hay un aspecto tenso, claro, porque está mal recibida por Plutón, pero yo creo que es la tensión necesaria que necesitamos, que se nos puede dar en ciertos momentos mientras Venus recorre el signo de Escorpio. Es la tensión necesaria que podemos sentir para que nosotros en un momento dado trabajemos ese tipo de cosas, para que podamos de repente ponerle conciencia, ponerle luz. Así que si durante este mes en algún momento sentís ese punto donde emocionalmente os sentís un poco mal en esos temas de vínculos, de relaciones, de creatividad, de cómo te relacionas con lo que te gusta, si puedes hacer cosas que realmente te gustan, no te privas de ello. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, pues todo ese tipo de cosas, si en algún momento sientes dolor de tal, dedícate a analizarlo. Porque eso, una vez que soluciones esos temas, pueden generarte una vida mucho más abundante donde materialices cosas muy increíbles. Luego he sacado unas cartas del tarot y bueno, y de oráculos para ver qué me decían, a ver si me daban algún consejo y me ha parecido increíble. Fijaros que la primera carta que nos sale es Perséfone. Me ha hecho mucha gracia, porque Perséfone era la hija de Deméter, que Hades, Plutón, se enamoró de ella y la bajó al inframundo, la raptó y la bajó al inframundo y la violó hasta que al final, bueno, pues la propia Perséfone y Hades pues se acabaron enamorando, ¿no? Y bueno, pues al final, cuando hablamos concretamente del mito de Perséfone, que tiene mucho que ver con Escorpio, o sea, fijaros, una Venus en Plutón en cuadratura Escorpio, o sea, es perfectamente, nos habla de ese rapto de Perséfone, esa bajada, ese descenso al inframundo, al mundo de nuestras sombras, o sea, eso es lo que representa alegóricamente. Y representa la inexperiencia, pero en este caso, fijaros, o sea, muchas veces cuando no hemos hecho las cosas bien, cuando no nos han salido bien, que hemos tenido relaciones que no han funcionado o hemos tenido cosas en nuestra vida que lo hemos hecho mal o que no han funcionado y hemos tenido ese pequeño descenso a los infiernos, nos hemos enfrentado a nuestra propia sombra, porque cuando en cualquier faceta de nuestra vida hacemos algo desde un punto en el que todavía no somos 100% conscientes, no tenemos toda la experiencia necesaria, pues a fuerza de ley muchas veces vamos a cometer errores, vamos a sufrir, eso nos va a espejar nuestras propias sombras internas que tenemos que ir trabajando. Entonces, fijaros, Perséfone al lado de la carta de la recolectora. Esto, recordemos que tenemos una luna menguante, en el cuarto menguante, o sea, es el momento, luna cuadratura sol, de hacer ese trabajo para mirar hacia atrás y ver en qué ocasiones nuestra falta de experiencia, hemos vivido ciertas situaciones, ¿no? Como ese rapto de Perséfone. La propia inexperiencia nos ha podido hacer que nosotros cometamos errores, ¿no? Entonces, en el momento de la recolectora, fíjate, es un punto que te dice, utiliza esa experiencia para recolectar cosas importantes en tu vida. O sea, es como si, fijaros, luego la carta del porqué, que es una señora cogiendo un libro con alas. Utiliza esa experiencia para poner un nuevo libro en la biblioteca de tu alma, con un capítulo que tú ya te hagas un experto en eso. Y solo hay una manera de hacer eso. Fijaros, luna en Virgo, en trígono a Mercurio, y todo en trígono a Júpiter, generando un gran trígono de tierra. O sea, pregúntate, ¿por qué yo he tenido que vivir estas cosas? Analiza los detalles, luna en Virgo, ¿verdad? Analiza las cosas con detalle para que todo lo que has vivido te sirva para generar un aprendizaje superior. Sol en Sagitario, en un trígono a Quirón, ¿verdad? Analiza tus pequeñas heridas del pasado, Sol al lado de Marte, las cosas que te han dolido, toma la iniciativa para obtener nuevas verdades.
¿verdad? Sol en Sagitario. Recordemos que Mercurio ya está en su periodo de sombra, que pronto volverá a Sagitario de manera retrógrada. Es un momento para replantearnos todas las cosas que hemos pasado, para desengañarnos de ciertas cosas, abrir los ojos, poner conciencia. Fijaros qué cosas tan importantes, ¿verdad? Entonces, eso nos puede llegar a la recolectora. A mí me recuerda mucho ese gran trígono de tierra que se cierra con Júpiter, ¿no? En Tauro. Y todas esas experiencias en las que pudiste errar porque te faltaba experiencia, ahora pueden ser tus grandes talentos, porque de ahí saques grandes lecciones, cosas muy importantes. Si nos vamos a las cartas de debajo que han salido, fijaros que me sale el 5 de espadas al lado de la muerte. Me hace mucha gracia que salga la muerte, ¿verdad? Porque la muerte representa a Escorpio, representa a Plutón, ¿no? Entonces ese punto donde el 5 de espadas, la muerte, o sea, es haber tenido varios conflictos que nos han llevado a una potente crisis, que nos han llevado a un final de las cosas en algún aspecto de nuestra vida, que hayamos tenido una crisis, un final, cosas de esas, ¿no? Un conflicto interno, 5 de espadas, que nos lleva a un final, a una crisis, pero fijaros, luego nos sale la carta del mundo, que la carta del mundo sí es un final, pero es un final ultra mega exitoso, donde encontramos la plenitud, donde ponemos conciencia. Es el arcano número 21, el último arcano de los arcanos mayores de la baraja del tarot, que nos dice, fijaros que es una mujer dentro de una mandorla que se ilumina, ¿no? Es ese punto en el que conseguimos que de esos ciclos que hemos cerrado ya, fijaros, luna menguante, y todo ese tipo de cosas, ¿no? En todas esas cosas que dejamos detrás es encontrar ese punto donde ponemos conciencia, donde cerramos el ciclo, pero no en la muerte, sino en el mundo. Cerramos en el ciclo obteniendo la sabiduría, obteniendo el porqué de haber tenido que vivir todas esas experiencias, poniendo un libro nuevo en nuestra biblioteca de nuestro alma, de un aprendizaje, que para eso venimos a la Tierra, a fin de cuentas. La Tierra es una escuela, venimos a poner de manera alegórica, os digo, libros dentro de la biblioteca de nuestro alma. He aprendido esto, he aprendido lo otro. ¿Para qué? Nos lleva la carta del carro y el as de copas. El carro nos dice, para pasar ya a otras cosas, a otras lecciones, para empezar cosas nuevas en tu vida. El carro, yo siempre que sale el carro, saco otra carta para ver a dónde nos lleva el carro. Y fijaros que en este caso el carro nos lleva a un as de copas, que en este tarot es súper simbólico porque es una mujer que sujeta su corazón con las manos, todo iluminado. O sea, esto representa, o sea, no puede haber nada más Venus desde su luz, ¿verdad? Para pasar ya a otras cosas, para empezar a tomar decisiones en nuestra vida desde un ser más consciente a nivel emocional, a nivel vincular, donde todas las decisiones de nuestra vida las empecemos a tomar ya desde nuestro yo más consciente, más presente, que no tomemos las decisiones desde nuestras heridas o desde nuestros apegos o desde nuestros miedos, sino que las tomemos desde nuestro yo más liberado. Fijaros cómo el propio Plutón está a punto de entrar en Acuario, que también eso nos habla mucho de eso, de un yo renovado, un yo del futuro, un yo que ha quemado sombra y que, bueno, puede ser más libre, más independiente, ¿verdad? Entonces, bueno, mis queridos hermeneutas, pues ojalá que aprovechéis muchísimo esta estadía de Venus por Escorpio. Por supuesto que iremos hablando de cositas que vaya haciendo esta Venus más adelante, según vaya lanzando aspectos a otros planetas y demás. Lo iremos viendo. Y bueno, mis queridos hermenautas, pues nada, yo aquí me despido, os mando un besito enorme y como siempre, nos vemos por la estirpe de Hermes.